Pues qué tal, el día de hoy lo que podemos platicar es respecto de un tema que está de moda, que es en realidad lo que se conoce en la jerga contemporánea como los SED, sistemas de evaluación del desempeño, y que en muchos países se han puesto en boga como un instrumento muy importante que ha generado una gran esperanza en la sociedad, en los legisladores, en el propio sector público, respecto de que estos sistemas puedan resolver una gran cantidad de cosas, ¿no? Para empezar, la esperanza es muy grande, ¿no? Los SED, los sistemas de evaluación del desempeño, se espera que por fin nos digan exactamente qué van a alcanzar los gobiernos, qué resultados van a obtener, no solamente cómo lo van a hacer, sino más importante, qué es exactamente los resultados que nos van a ofrecer como sociedad. Y a partir de esos resultados muy concretos, cómo los vamos a evaluar a los gobiernos, cómo la sociedad y sobre todo los legisladores, los congresos en una democracia van a tener la capacidad de conocer y comprender lo que los gobiernos en realidad logran. Y todo esto de una manera técnica, sencilla, eficaz, neutral, y donde nadie tendrá dudas de que lo que se evalúa son los resultados y no los discursos o las esperanzas o las ideas o digamos, las ideologías de los políticos y de los administradores y burócratas que se encargan de implementar las políticas. Los sistemas de evaluación del desempeño, entonces, decía yo, son una gran esperanza, y me parece que el primer punto que podemos comenzar a discutir es que es una esperanza desbordada. En realidad lo que ha venido pasando en muchos países donde esto se ha implementado es que esta esperanza se ha venido acotando, reduciendo sistemáticamente ante el hecho de que es muy difícil que logre todos estos objetivos, todos estos resultados y objetivos que se ha planteado desde el principio. Entonces, digamos, por un lado no cabe duda de que es en una democracia fundamental que los gobiernos sean evaluados de una manera sistemática, cada vez más clara, con datos, con evidencias, de que están logrando resolver los grandes problemas públicos. Sin embargo, si bien los sistemas de evaluación del desempeño intentan resolver técnicamente, políticamente incluso este dilema, los sistemas mismos tienen una gran cantidad de límites. Es decir, los sistemas de evaluación del desempeño tienen la gran virtud de haber puesto en la agenda el tema de los resultados gubernamentales y el tema de la necesidad de la evaluación, pero por el otro lado tiene limitaciones técnicas y sobre todo políticas como sistema para lograr todas estas esperanzas que al principio planteábamos en esta plática. Los sistemas de evaluación del desempeño, entonces, asumen que los gobiernos y sus administradores públicos y sus organizaciones gubernamentales son capaces de establecer una cadena causal muy clara respecto de qué es lo que se quiere alcanzar como resultado, como outcome y como output, exactamente qué es lo que se va a obtener, y a partir de esa reflexión de manera estratégica ir hacia atrás en una serie de cadenas lógicas respecto de con qué medios, con qué instrumentos, con qué lógicas se van a ir implementando acciones, programas, actividades, logros organizacionales, productos organizacionales que encadenados terminen construyendo el resultado y que ese resultado sea evaluable de manera objetiva y clara. La clave de un sistema de evaluación del desempeño entonces está justamente en la esperanza técnica, primer paso de definir un resultado gubernamental, es decir, un resultado grande, global de la acción gubernamental, y luego de ir construyendo de una manera sistemática, por eso sistema también, las cadenas causales de las acciones, programas, productos, resultados intermedios y estrategias que vayan en el encadenamiento realizando logrando la obtención de este resultado. Entonces, un sistema de evaluación del desempeño depende enormemente de la capacidad que tenga para realizar estas cadenas causales. Si por el momento olvidamos la variable organizacional y nos quedamos solamente con la argumentación técnica del sistema, los pasos serían más o menos los siguientes. Primero debe de existir una discusión de política pública que establezca los grandes resultados gubernamentales, llámese de un sistema de planeación, llámese los grandes objetivos gubernamentales. Se requiere una primera definición política de los problemas públicos y de los resultados que se quieren alcanzar para resolver esos problemas públicos. El segundo paso sería
establecer cómo estos grandes resultados se desagregan en resultados específicos de las diferentes organizaciones o programas gubernamentales. Una vez establecido este gran objetivo y luego estos resultados, digamos, intermedios o resultados de los diferentes programas u organizaciones gubernamentales, se asume que el encadenamiento de estos resultados intermedios lograrán el gran resultado general, ¿no? El tercer paso sería entonces cuáles son las actividades, las acciones que cada una de las diferentes partes de la acción gubernamental va a realizar con el fin de que estos resultados se vayan obteniendo. En otras palabras, los productos organizacionales deben de obtener algún resultado en el sentido de que cambian la realidad. Cuando un producto gubernamental llega a la realidad, esta tiene que ser transformada y ese es el objetivo de un producto. El ejemplo clásico que se pone aquí es que tradicionalmente las organizaciones nos mencionan qué es lo que han alcanzado en términos de producto, ¿no? Y entonces una organización de salud nos puede decir que produjo 2 millones de vacunas. Ese es un producto. Ahora, la pregunta fundamental es ese producto, una vez que sale a la realidad, ¿qué es lo que cambia de esa realidad? Ese sería el resultado, ¿no? Y entonces alguien dice, ok, las 2 millones de vacunas deben de reducir 0.5% la mortandad infantil en determinada región. Y ese es el resultado que se quiere obtener con el producto. Entonces los productos son importantes, pero los productos son una parte solamente que debe de justificar después qué cambio en la realidad va a obtener. Algunos van más allá. Si uno ya tiene los productos y sabe qué resultados van a obtener, uno debería de ser capaz de plantearse, por ejemplo, incluso los impactos. ¿Cuál es la diferencia entre resultado e impacto? Podríamos decir que el resultado es este cambio en la realidad y el impacto es la transformación de la realidad. Entonces, por ejemplo, en la idea que teníamos hace un momento de las vacunas, que tienen un resultado de reducir la mortandad infantil en una región, el impacto puede ser en realidad un incremento en la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces el encadenamiento se comienza a generar. Productos o acciones o programas generan cambios en la realidad, resultados que generan a su vez impactos en la realidad, transformaciones de esa propia realidad. Esta es la lógica general de un sistema de evaluación del desempeño. El reto fundamental es que los gobiernos no son monolitos. Los gobiernos están compuestos de organizaciones, programas y políticas públicas. Organizaciones que viven su propio contexto y su propia realidad y tratan de definir estrategias a la luz de esa especificidad de su contexto. Programas y políticas públicas les pasa lo mismo, tratan de resolver parcelas de los problemas públicos, parcelas de la realidad y tienen que dedicarse y especializarse en esas parcelas. Cómo estos diferentes actores heterogéneos, organizaciones, programas, políticas, actores afectados por una lógica política, pueden en realidad luego conjuntar todos esos esfuerzos de una manera congruente y lógica para alcanzar resultados y para alcanzar impactos. Este es el gran reto de los sistemas de evaluación del desempeño, es decir, a final de cuentas los resultados y los impactos son el subproducto, ¿cierto?, de la intervención e interactuación de muchos actores, de muchas organizaciones. Actores y organizaciones que no por definición están coordinados, no por definición están concatenados, sino todo lo contrario, por definición son actores heterogéneos y dispersos, que tienen que atender a su especificidad organizacional y que tienen que atender a su contexto particular. Entonces aquí la cuestión es cómo, digamos, el sueño técnico de los sistemas de evaluación del desempeño, que se pueden medir resultados e impactos, requiere de la capacidad que se tenga para concatenar el esfuerzo y la lógica y la estrategia y la dinámica técnica de muchas organizaciones y de muchos actores en diferentes momentos de la dinámica de la acción propiamente gubernamental. Y mencionaba yo hace rato que tiene también un elemento político, es decir, las organizaciones gubernamentales, las políticas públicas por definición están afectadas políticamente, pese a lo que el sueño planteaba de la separación política-administración. Esto se ha mostrado que es imposible. Las organizaciones gubernamentales nacen en un contexto político, son a final de cuentas administradas por actores políticos que llegan al poder a través de elecciones. A final de cuentas son actores políticos, están afectados por una dinámica política. Entonces el punto es,
claramente cómo la idea técnica de un sistema de evaluación del desempeño no solamente implica la concatenación técnica de muchos actores en cadenas causales que van de los productos a los resultados al impacto, sino también implica la discusión política que pueda obtener dicha congruencia. Viejo dilema de política pública es que los problemas públicos se discuten, que no hay una definición única, correcta y técnica de la buena vida, de los resultados de los resultados de la acción y mucho menos de la definición de lo que es un problema público. Entonces un sistema de evaluación del desempeño requiere también no solamente esta capacidad técnica de concatenación de los resultados y los productos, sino además de una gran capacidad política para discutir por qué un problema público es en realidad un problema público legítimo y por qué los mecanismos para resolver ese problema público también se consideran legítimos en la acción gubernamental, en una lógica política, evidentemente, donde el gobierno tiene actores de oposición que lo están vigilando y que lo están atacando sistemáticamente porque efectivamente no hay democracia sin oposición. Técnicamente existen algunos instrumentos que han tratado de dar alguna congruencia a lo que implicaría crear un sistema de evaluación del desempeño. Uno de los más utilizados es el conocido como el marco lógico. El marco lógico es un instrumento bastante más sofisticado, digamos, pero en resumen lo que hace justamente es llevar a los actores organizacionales a una reflexión de concatenación que va desde la definición de lo que se quiere alcanzar, los propósitos, las actividades, ¿no? Las actividades y la manera en que las actividades, los propósitos y los fines se van concatenando. Un marco lógico se ha utilizado como una guía para plantearse cómo un proyecto público puede definir claramente las cadenas que van de sus productos y actividades a los resultados y a los propósitos de lo que quiere alcanzar. Un marco lógico en la práctica es más que un instrumento técnico, porque implica en realidad la reunión de muchos actores estratégicos de la organización, sentándose a discutir la estrategia organizacional en realidad y sentándose a discutir cuáles son los problemas públicos que quiere atacar, cómo se definen esos problemas públicos, para de ahí entonces derivar qué tipos de acciones son las que se pueden realizar para lograr los resultados que se quieren obtener. Perdón. En la práctica, ustedes entenderán que el marco lógico sufre un gran reto. En la práctica, los tomadores de decisión de las organizaciones gubernamentales y de las políticas públicas no toman decisiones de esa manera. Es decir, no primero se plantean el problema y luego se plantean qué actividades van a resolver con el problema. En la práctica, las organizaciones ya tienen definidas actividades, ¿cierto? Y entonces esas actividades terminan definiendo muchas veces los propios objetivos que se quieren alcanzar. No es que los objetivos definan las actividades. En la práctica muchas veces lo que pasa es al revés. Las actividades definen los objetivos. Entonces la gente en una organización en realidad se pone a pensar cómo sus actividades pueden lograr qué resultados, ¿cierto? Porque lo que sabe hacer son las actividades. Los resultados de la actividad gubernamental son tremendamente inciertos. Si regresamos al ejemplo de las vacunas, el hecho de que se quiera reducir la mortandad infantil en una población no implica solamente el uso de las vacunas, sino requerirá, por ejemplo, cuestiones de alimentación, requerirá cuestiones de educación, requerirá cuestiones de salubridad, requerirá cuestiones de acceso a hospitales y a atención hospitalaria. Es decir, todos estos otros elementos forman parte del resultado llamado reducir la mortandad infantil. Y las vacunas son uno de los elementos dentro de un gran grupo de elementos públicos y privados que en realidad impactarán al resultado. Cuando alguien dice entonces que en efecto se redujo la mortandad infantil, lo más seguro que uno tenga que hacer es hacer la cadena causal para atrás y se dará cuenta que habrá elementos de varios programas gubernamentales que afectaron a ese resultado, y no solamente eso, sino habrá decisiones de actores privados, de las propias familias respecto de cómo atender a sus hijos, cómo mandarlos a la escuela, cómo cuidarlos en los hospitales, cómo educarlos para que se laven las manos, en fin, ese tipo de cuestiones que también impactan a la variable resultado, que es reducción de la mortandad infantil. Imagínense entonces un sistema de evaluación del desempeño que de facto quisiera
obtener la información y comprender las cadenas causales que en efecto generan un resultado gubernamental particular. Sí, tendría que ser un tremendo sistema de evaluación del desempeño que concatene no solamente un programa o una organización gubernamental, sino que concatene las acciones de muchas organizaciones, aplicando muchos programas gubernamentales, varias políticas públicas, y no solamente eso, sino que luego comprenda cuál es la relación entre lo que hace el gobierno y lo que hacen los privados para lograr, en efecto, el resultado que es observable. Como ustedes pueden ver, existen los instrumentos de un sistema de evaluación del desempeño para hacer estas concatenaciones. Existen los mecanismos para realizarlo. Sin embargo, de hecho, la promesa de los sistemas de evaluación del desempeño se queda corta, porque en realidad no creo que exista nunca un sistema integral de evaluación del desempeño que logre, en efecto, medir de manera clara, precisa, contundente y neutral cada uno de los resultados de la acción gubernamental y logre diferenciar cómo esos resultados se obtuvieron por la propia acción gubernamental, por las combinaciones de acciones gubernamentales de muchas organizaciones o también por la acción de los propios privados realizando sus propias definiciones. Entonces la pregunta en realidad tendría que cambiar, ¿cierto? La pregunta no puede ser, ¿podemos crear un sistema integral de evaluación del desempeño? Yo creo que ese sueño guajiro, como decimos en México, no se puede cumplir. No hay manera de medir objetiva y neutralmente el conjunto de la acción gubernamental y de las actividades y los resultados gubernamentales. Ahí hay una discusión política y hay una serie de elementos técnicos muy complejos de interacción entre muchos actores, muchas organizaciones, generando dichos resultados e impactos. Pero, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Ya no tomar en cuenta los sistemas de evaluación de desempeño? Yo creo que no. Yo creo que en la medida en que comprendiéramos los límites de los sistemas de evaluación de desempeño, creo que podemos mejor utilizarlo como un instrumento. Es decir, si sabemos que no es una fotografía integral de los resultados gubernamentales, si sabemos que no es una técnica perfecta e ineludible de concatenación de todas las acciones, de todos los programas, de todas las políticas, para medir todos los resultados gubernamentales, si comprendemos eso, entonces nos podemos hacer la pregunta realista, ¿para qué sí sirven? Bueno, lo que sí sirven es para dos cosas por lo menos. Una, generar una cultura de actividad y discusión organizacional dirigida a los resultados. Este es uno de los principales logros, sin lugar a dudas, de estos sistemas. Meten a los legisladores, legisladoras, al Congreso, a la burocracia, a las organizaciones, en una discusión que sí vale la pena. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cómo lo vas a hacer? Hazte responsable de esas cadenas causales y dinos exactamente cómo lo quieres hacer. Es decir, hay una reflexión estratégica y hay un intento de integración de las actividades gubernamentales que vale la pena desarrollar, mantener, generar de manera más integral. Y hay una segunda cuestión para la que sirven, por lo tanto, como sistemas de rendición de cuentas. Es decir, los sistemas de evaluación del desempeño, si bien no son perfectos ni integrales, sí permiten obtener información muy valiosa que antes no teníamos, que es esta reflexión de, por ejemplo, por qué una política pública decidió que ese era el problema público a perseguir, por qué esas alternativas para resolver ese problema público, qué alternativas se dejaron de considerar, justificar por qué esas alternativas no se van a utilizar y por qué a final de cuentas se escogió una alternativa particular para resolver un problema público. Eso es fundamental en una democracia, el tener información para discutir y comprender cuáles fueron los criterios a través de los cuales se tomaron decisiones y a través de los cuales se generaron alternativas y sobre todo de manera muy importante por qué se desecharon otras alternativas y otros problemas públicos que pudieran ser para muchos actores importantes y que fueron sin embargo desechados. En ese sentido, los sistemas de evaluación del desempeño son entonces no solamente una herramienta de discusión estratégica, una cultura de discusión estratégica del sector público, sino una herramienta de rendición de cuentas bastante flexible e interesante, siempre y cuando, repito, comprendamos que su limitación es muy fuerte, que su objetivo no es tener una fotografía completa de los resultados y de los impactos gubernamentales, sino al contrario, ser una herramienta de discusión abierta, explícita, de alternativas escogidas y no escogidas, de definiciones de problemas de política pública, que a final de cuentas como democracia
se tiene que debatir, discutir entre los diferentes actores con los diferentes intereses que en toda democracia, a final de cuentas, van a existir. Bien, pues aquí también haría esta plática. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.